Hola, hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo les va en su tiempo, en sus días de... No se puede decir porque YouTube quita. Está vetando los videos si uno dice eso. Pues gracias a Dios nosotros aquí en la casa bien. O sea, dentro de lo que cabe, encerrados con mi niño. Mi esposo es el que está saliendo ahorita a trabajar. Y él es el que está pues tratando de solventar todos los gastos ahorita que están bastante grandes. Yo en una ocasión les había dicho que les iba a contar cómo fue que fuimos a parar a Suecia, saliéndonos un poquito de lo de la situación que estamos viviendo ahorita. Hagamos un paréntesis y quisiera contarles cómo fue eso. Como ustedes deben de saber, El Salvador estaba dentro de los primeros 5 países más peligrosos del mundo. Mucho desempleo, inseguridad. Ya algunos deben de saber que yo soy médico, pero no trabajaba como médico porque no había trabajo como médico. Trabajaba en un call center. Y pues estando ahí, una amiga de una amiga de una amiga, no, la prima de una amiga de mi mamá, que vive en Suecia por más de 15.000 años, ya tiene más de 20 años viviendo allá, llegó a Estados Unidos donde vivía mi mamá. Y hablando con ella le dijo de que ella ofrecía su casa para podernos ayudar, que nos fuéramos, que el médico tenía trabajo allá, que estaban necesitando de médicos y que yo hablaba inglés y que eso me podía ayudar y bla, bla, bla. Y mi mamá me comentó, y yo, bueno, pero lo tomé así como, bueno, sí, está bien, vamos a ver. Lo que uno nunca hace es imaginarse que la gente habla en serio. Entonces, pero la señora insistió, yo hablé con ella, hice el contacto y nos comunicamos con la prima de ella, que es la amiga de mi mamá, y con la señora esta. Y vénganse, y yo aquí les doy mi casa, y usted va a conseguir trabajo rápido. O sea, era una cosa que nos hizo ponernos a pensar, ok, mi esposo dijo, sí, vámonos, pero él jamás pensó que yo lo iba a tomar en serio. Y él, sí, vámonos aquí, yo me voy aquí, ¿verdad? Pero yo sí me lo tomé en serio, entonces yo empecé a investigar, hablaba a las consulado de Suecia, creo que tenemos nosotros aquí, y ellos me dijeron que había ciertos requisitos para poder ir, entre esos lo de una carta de invitación. Entonces vino ella y la persona que nos iba a recibir allá, que se había ido a meter a migración y que le habían dicho exactamente lo mismo, ¿verdad? Pero que para eso tenía que presentar ella una carta, su declaración de renta y un montón de cosas. Entonces que era mejor que nos fuéramos como turistas. Como turistas, la situación aquí estaba bien difícil. Cualquiera podía sufrir de extorsiones. Yo tenía una pequeña clínica, trabajaba por la mañana en la clínica y por la tarde pues yo me iba al call center. Pero la situación se hizo tan crítica que tuve que cerrar la clínica. Nos quedamos con el trabajo del call center. Mi esposo trabajaba también, pero no sufragábamos los gastos.
la situación peligrosa. Entonces era una situación tan asfixiante que tomamos la decisión, bueno, yo tomé la decisión, ok, démosle. Y le tomamos la palabra a la señora esta. Mis papás nos ayudaron con los pasajes. Y bueno, yo me deshice de todas mis cosas de la clínica. Era más que todo la esperanza que estábamos recibiendo de esta señora de que nos fuéramos para poder cambiar nuestra vida, darle un giro, estar en un ambiente más seguro. En ese tiempo estábamos tratando de tener un hijo y no podíamos, ya teníamos un año intentando y el mismo estrés, la misma aflicción no nos permitía. Entonces lo dejamos eso en stand-by, que teníamos que esperar hasta ver qué pasaba cuando nosotros llegáramos allá. Y bueno, nos deshicimos de todo, vendí yo mi carro, mis cosas de la clínica, con todo el dolor de mi alma, porque me había costado tanto poderlas conseguir, pero estábamos pensando en conseguir algo mejor. Lo que todo el mundo, pues, vivir en un lugar seguro, donde no tuviéramos temor al salir a la calle, porque nosotros nos despedíamos con mi esposo, pero no sabíamos si nos íbamos realmente a ver por las noches, por la situación tan peligrosa que había en el país. Hasta que se llegó el día, nos fuimos y viajamos. Nos fuimos primero, llegamos a Colombia. En Colombia estuvimos 2 horas, de ahí viajamos hasta Alemania, a Frankfurt. Ahí estuvimos 5 horas y luego llegamos, que ahí nos marcó migración la entrada a Europa. Cuando uno llega tiene que tratar de entrar bueno, sí dicen, y creo que es lo más conveniente, no entrar por España, porque los españoles son un poco más estrictos y ponen mucho pero. Entonces nosotros entramos por Alemania y ahí solamente nos preguntaron que para dónde íbamos. Le dijimos que a Suecia, le dijimos que íbamos a ir a vacacionar por unos días, y en otro video les voy a contar cuáles son los requisitos para poder viajar y no tener problemas, y que vayan ustedes tranquilos y que vayan seguros, porque nosotros todo eso lo investigamos, pero en otro video les voy a comentar eso. Gracias a Dios no nos hicieron muchas preguntas, solo le dijimos de que íbamos a celebrar el cumpleaños de mi esposo por unos días y nos dijeron bienvenidos, nos pusieron el sello y entramos. Dios nos fue cuidando durante todo el camino, porque había una cola larga ya para entrar allí, pasar por aduana en Alemania. Y me acuerdo que íbamos nosotros, adelante de mi esposo iban otras 3 personas, atrás de mí otras 2, revisaron los 3 que iban adelante de mi esposo los revisaron, a mi esposo le dijeron pase, a mi otra me dijo pase, y el que iba atrás de mí lo empezaron a revisar nuevamente y a hacerle muchas preguntas. O sea, nosotros prácticamente pasamos así, invisibles, y nos subimos en el otro avión que iba desde Alemania hasta Suecia, que era 1 hora y media, 2 horas de viaje. Ya ahí uno ya no pasa migración ni aduanas ni nada, entra de un solo y agarramos las maletas y todo. La cosa es que nos estaban esperando y ahí llegamos a las 11:30 de la noche, hora de Suecia, que son 8 horas adelantadas a lo que nosotros tenemos aquí en Latinoamérica, en Centroamérica. Bueno, al menos aquí en El Salvador. Entonces nos quedamos en un hotel esa noche y el día siguiente nos fuimos en tren para la casa de esta señora. Nosotros le llevábamos, esa señora es salvadoreña también, llevábamos cosas de comida, frijoles, cosas ricas que todo Salvador. Entonces, la cosa es
que al llegar, la señora tenía una situación diferente a la que nosotros esperábamos, con sus 2 hijas. La situación se puso bien difícil. Tiene más de 20 años viviendo ahí y no habla el idioma, medio así, chancomido, como le decimos nosotros. Y yo empecé inmediatamente a ver cómo hacía para conseguir un trabajo. Yo me di cuenta por algunos amigos que me comunicaron con gente que vivía allá desde hacía muchos años. Y todos me dieron la misma respuesta, que ya no se puede trabajar definitivamente si uno no tiene papeles. Lo cual nos bajó las expectativas y nos aumentó la preocupación. Y la persona esta, aparte de que ella nos había insistido que nos iba a recibir en su casa, al ver que la situación estaba muy difícil, empezó a decirnos que fuéramos a migración, que ella no nos podía tener en su casa. Eso fue 2 o 3 días después que nosotros habíamos llegado, que no nos podía tener en su casa, que fuéramos a migración y que ella iba a ir y que iba a hablar con ellos y que les iba a decir que no nos podía tener. Era una cosa que todos los días nosotros íbamos a preguntar a migración. Habíamos metido papeles para pedir asilo, para podernos salir de ahí. Y migración no tenía un lugar donde ponernos, hasta que finalmente logramos que ellos nos agarraran. Y la señora era una cosa que cada vez que ella llegaba de trabajar, ya fueron, porque yo no los puedo tener aquí, yo no los puedo tener. Era una insistencia, una cosa tan fea, que el día que migración nos consiguió un lugar donde estar, me acuerdo que ya estaba, nosotros llegamos en otoño, pero estaba a punto de empezar a nevar. Y nosotros así sacamos las maletas. Y yo me acuerdo que en la calle, yo llorando con las maletas, sin saber qué hacer, porque estábamos en un país que no conocíamos, un idioma que no hablábamos. O sea, ya se habla el inglés, pero no es como hablar realmente el sueco. Y yo lloraba con el maletero en las calles, sentada sobre las maletas, y mi esposo me consolaba y me decía, no te preocupes, vamos a salir de esta. Gracias a Dios, migración tiene una política de que cualquiera que pida asilo, ellos lo acogen. Entonces, pero son muchas cosas que les quiero contar, que poco a poco vamos a ir hablando de eso y de cómo se puede llegar y solicitar asilo, quienes lo adquieren y todo eso. Pero lo que quiero resumirles ahorita con esto es que no se dejen llevar por influencia de otra gente. Primero investiguen bien, investiguen cómo es la situación migratoria, investiguen cómo es lo que ustedes posiblemente lleguen a vivir. No se emocionen, que no les pase como a nosotros, porque nosotros dejamos familia, dejamos amigos, nos deshicimos de todas nuestras cosas por una persona que nos insistió y que luego a los 3 días nos estaba sacando de su casa. Entonces, es una situación bien difícil para el que migra de su país. Uno sufre en otro lugar, ¿verdad? Así que infórmense bien antes de tomar decisiones aceleradas. En otro video yo les voy a contar bien cómo fue esto, que llegamos a migración y lo que tuvimos que cumplir y llenar los papeles y toda la información que posiblemente sea de utilidad para algunos que estén buscando salir por diferentes situaciones de sus países. Así que bueno, nos vemos en la próxima y pórtense bien, cuídense mucho, tapaboca, distanciamiento social y uso de alcohol gel. Cuidémonos. Y si ustedes pueden, quédense en su casa. Bye.